I have a dream, o tengo un sueño. Ese fue el título del discurso de un hombre que hizo o que logró movilizar a 250,000 personas en Estados Unidos a que caminaran por kilómetros hasta llegar a Washington para dar un discurso en contra de la desigualdad y la segregación. Ese hombre fue Martin Luther King. Y si se preguntan si era necesario hacer, o sea, ¿para qué era una manifestación tan grande? ¿Qué se logró con eso? Bueno, aparte de que se lograra la nueva Acta de Derechos Civiles, conocida como es ahora, este hombre se ganó el Premio Nobel de la Paz, siendo también la persona más joven en ganarse ese premio para entonces. Pero hubo otro bastante icónico que decía algo parecido a esto. Porque los hombres y mujeres de piel blanca, con los ojos azules y el pelo rubio, en ellos reside el gen de la perfección. Ellos son los perfectos. Ellos son descendientes de la raza aria. Ese era Adolfo Hitler. Un hombre que con el poder de su voz y con la fuerza de sus convicciones instauró en lo más profundo de mucha gente ideas y creencias que perduran hasta nuestros días en algunos países de Europa. Pero si ven, estos hombres, al igual que tantos otros y otras, compartían algo en común y es a lo que yo llamo un superpoder. Y ese es el poder de la palabra. Porque la palabra, con la palabra se construye o se destruye. Las palabras crean la guerra o hacen la paz. La familia se une o se deshace. Con las palabras nos convertimos en magos de magia blanca o de magia negra. Y todo porque precisamente tienen mucho poder de influencia en la emocionalidad de la gente. Pero ellos compartían otro superpoder y es a lo que yo llamo el poder de su historia. Gente como Lincoln, Gandhi, Mandela, King, Hitler, ellos entendían a la perfección lo que el pueblo decía, quería y sentía. Porque ellos mismos habían vivido las mismas situaciones bajo las mismas condiciones. Entonces eso les permitía hablar no solamente desde el ideal, sino también desde la experiencia. ¿Cuántos caminos tuvieron que atravesar? ¿Cuánto dolor tuvieron que soportar? ¿Cuántas caídas y levantadas? ¿Cuántos actos de valentía y de resiliencia? Y eso es precisamente lo que los hizo trascender, lo que nos hace recordarlos y lo que nos hace citarlos casi de forma obligatoria. Entonces, esa es la idea que quiero compartir con ustedes hoy. El poder que tienen las historias para cambiar el mundo. Ahora bien, la razón por la que yo estoy aquí parado frente a ustedes, la razón por la que TEDx se enteró que yo existía, está enfrascada en dos historias. Primera historia. Cuando yo de alguna forma me enteré, cuando me di cuenta que mi camino, que mi llamado tenía que ver con esto de que quería hablar en público, que quería ser un conferencista y todo eso, para entonces yo estaba en la universidad y no tenía ninguna motivación, no me interesaba, no me gustaba, por ejemplo, la lectura, odiaba la lectura, no tenía ninguna dirección. Yo estudié administración de empresas y para mí no tenía ningún sentido en ese momento. Hasta el día que asistí a una conferencia de un hombre que con cada palabra que dijo me cambió la vida, pero para siempre. Ahora, si me preguntan, ¿quién era ese hombre? ¿Quién fue esa persona? No me acuerdo absolutamente nada, para nada, de su nombre. Entonces, Jefferson, ¿qué fue lo espectacular que dijo que te cambió la vida? Tampoco me recuerdo. No recuerdo una sola palabra de lo que ese señor dijo. Ahora, lo que yo sí recuerdo es cómo lo dijo. Este hombre hablaba con tanta serenidad, con tanta sabiduría, con tanta elocuencia, que me inspiró a decir, ¿sabes qué? Yo quiero hablar como él, yo quiero lograr eso. Que todavía no lo logro, pero voy ahí, estamos en eso. Entonces, de alguna manera,
eh, todo empezó a ponerse en su sitio. Yo empiezo a asistir a charlas, tomo un taller de oratoria, llega TED Talks a mi vida. Incluso le pregunto al amigo de mi hermano, que era conferencista, oye, ¿qué se necesita para ser un buen conferencista? Él me dice, lo primero que tienes que hacer es leer mucho. Y en automático yo empiezo a quitarme de la idea, porque definitivamente no me gustaba, me dormía, me aburría. Y ya no, sentía como que el tema conferencia ya no era lo mío. Oigan, qué nivel de mediocridad yo estaba manejando. Entonces, esa fue la primera historia. Segunda historia. Un día estaba yo dando mi clase. Yo soy instructor de clases grupales y yo estoy en el gimnasio instruyendo. Le digo, señores, miren, esto es lo que va a pasar. Enganchen aquí, pongan aquí. Y de repente, y entonces caigo en el piso. Me desmayo. Mis signos vitales estaban bien, pero yo no podía acceder a ellos. Yo escuchaba que me hablaban Jefferson, Jefferson, pero yo no podía responder, no tenía fuerza para ni siquiera mover la lengua para decir algo. Yo sentía que me manipulaban, que me movían, pero yo no podía moverme por mí mismo. Entonces ya vengo y me mejoro, voy al médico, me hago unos estudios. Me llama el doctor a su consultorio y me da un diagnóstico que para mí fue fatal. Me dijo, señor, usted tiene un tumor cerebral. Y todos esos mareos que le estaban dando previos al desmayo fueron una serie de microinfartos cerebrales. Para mí eso fue devastador, fue aterrador y hasta un poco frustrante, porque yo decía, ¿cómo es posible que un muchacho joven y que le gusta hacer ejercicio, cómo es posible que le pasen estas cosas? Pero gracias a Dios fue un tumor benigno, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es lo interesante de todo esto? Durante mi recuperación, yo no podía usar teléfono celular, no podía usar computadora, no podía ver televisión, porque el brillo de las pantallas me podía hacer daño. No podía tener una persona acompañándome, hablándome el día entero, porque imagínate, no podía tener una persona en eso. Entonces, ¿cuál era el único entretenimiento que yo tenía? Y ahí fue. Fue en el momento en donde me casé con una frase que dice, hay bendición detrás de la maldición. Y donde me encontré con otra frase que dice que el maestro siempre ha estado, pero aparece cuando el alumno está listo. Me di cuenta que disfrutaba más de la lectura de cuentos, de metáforas, de reflexiones, ese tipo de cosas. Y que cuando la casa se volvía muy ruidosa, pues yo me iba al techo y allí cuando me encontraba conmigo mismo y el silencio, pues ahí las ideas fluían más, mi inspiración era como más grande. Y bueno, ya la idea de ser un conferencista volvió a mí. Y de nuevo, esas son el tipo de cosas que nos quedan. Eso es precisamente lo que quiero, con lo que quiero que ustedes se queden. En algún momento bueno, mientras estaba esperando en el camino de todo lo que iba a pasar con mi vida, también me doy cuenta, descubro o investigo que las civilizaciones y culturas ancestrales utilizaban el tema historias, utilizaban las historias como ellos habían descubierto que había un poder superior en todo esto, había un conocimiento que les permitía no solamente tocar la fibra emocional de cada persona, sino también crear mucha empatía. Y entonces ellos utilizaban esto de las historias no solamente como entretenimiento, sino como una herramienta. Yo soy
muy creyente de que podemos cambiar el mundo a través de este tipo de práctica. Entonces, a raíz de todo eso, es que se me ocurre y salgo con la idea de crear un evento, un proyecto que yo llamo Desde mi Techo. Desde mi Techo es un espacio que se abre para contar historias inspiradoras, historias que cambien, sin importar que sean historias reales o metáforas, siempre y cuando lleven a la reflexión y al aprendizaje. Viendo también el impacto que tuvo esto en que la gente se sentía muy tocada por el evento, me di cuenta, o se me ocurrió, que habían otros espacios, otros partes de la sociedad que podían ser beneficiados por esto, tales como las cárceles, las escuelas públicas y las mujeres. Entonces, por ahí se me ocurre hacer, desde mi techo, labor social. A principio de este año fuimos a la cárcel de Rafey en Santiago. Hicimos el evento allá y fue impresionante ver cómo alrededor de 70 u 80 hombres de los internos que estaban ahí, cómo ellos, la mayoría no pudieron aguantar las lágrimas porque se sentían puramente conectados con lo que estábamos contando para ellos. Eso fue impresionante ver eso. Entonces, yo creo, y soy un fiel creyente, de que tus historias pasadas te trajeron a tu situación actual. Pero tu situación actual no define tus historias futuras. Entonces, para terminar, quisiera que me acompañaran con esto. Agárrense una hebra de cabello de la cabeza. A mí va a ser un poco difícil porque, imagínate tú, una sola. Intenten eso, una sola. Dale. Una sola hebra de cabello. Asegúrense que sea una. Y si no hay en la cabeza, porque sea en un brazo. Si no hay en un brazo, que sea en el pecho, si no en la pierna. Se me acaban las opciones. Encuéntrense uno. Uno. Sí, ya lo tienen. Sí. Ahora, arráncatelo. Arránquenselo. Se sintió. Se sintió. Ahora vamos a traducir esto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en una cabeza llena de cabello se sienta cuando se sale un solo cabello? Imaginemos ahora que la cabeza es el mundo y que cada cabello somos nosotros. Significa que tus acciones, cada acción que tú decidas tomar, de alguna forma va a tener una incidencia en el resto del mundo. Cuando nosotros hablamos de cambiar el mundo, no me refiero exactamente en cambiar al planeta Tierra, pero sí puede ser cambiar a tu país, cambiar a tu ciudad, cambiar a tu comunidad, cambiar tu círculo laboral, tu círculo familiar. Entonces, les invito, incluso, cambiar a uno solo es suficiente. Porque dicen que cada cabeza es un mundo. Y si podemos cambiar a uno, bueno, pues lo hemos hecho. Así que yo les invito a que crean, como yo, que literalmente creo que todos juntos podemos cambiar el mundo. Y podemos hacerlo un cabello a la vez. Gracias.